Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luciana Luques y en esta clase de Costos y Gestión 1 vamos a tratar algunos temas referidos al capítulo de la Teoría General del Costo y conceptos básicos. Los temas que vamos a ver van a ser los costos como activos y gastos, los costos diferentes para propósitos diferentes y la clasificación de costos. Comencemos entonces con el primer tema, que son los costos como activos y gastos. En las empresas productoras y comerciales es necesario distinguir entre costos inventariables y costos del periodo. Los costos inventariables son los costos tratados como activos y los costos del periodo son los que denominamos gastos del periodo. Es necesario hacer esta distinción a los fines de presentar informes financieros. Pero atención, estos conceptos diferenciados no se aplican a empresas de servicios, ya que las empresas de servicios no tienen inventarios de productos tangibles para la venta. Por lo tanto, en las empresas de servicios no va a haber costos inventariables. Vamos a ver cada uno de los casos de los distintos tipos de empresas. ¿Qué sucede en las empresas productoras? Compran materiales e insumos y los convierten en productos terminados para la venta. Estas empresas productoras van a tener distintos tipos de inventarios. Vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ir desarrollando en los distintos casos de la fabricación de mochilas. El primer inventario con el que nos vamos a encontrar es el inventario de materiales directos. Son aquellas materias primas en existencia listas para ser utilizadas en el proceso productivo. En el caso de la fábrica de mochilas, en un inventario de materiales directos podríamos encontrar telas, tensores para las mochilas, cierres, etc. Otro inventario que vamos a tener en la empresa productiva es el inventario de producción en proceso, donde se encuentran los productos parcialmente elaborados, pero que aún no se terminan. Es decir, que en este inventario vamos a tener aquellas mochilas que están en proceso de fabricación, pero que aún no están listas y terminadas para la venta. Y por último, tenemos el inventario de productos terminados, que son aquellos productos acabados y que aún no han sido vendidos. Vamos a ver el caso ahora de la empresa comercial. Las empresas comerciales compran productos tangibles para luego venderlos sin transformar su forma básica. Podemos poner como ejemplo un supermercado. Estas empresas comerciales mantienen un único tipo de inventarios, que es el inventario de mercaderías o de mercancías. Son los productos en su estado original disponibles para la venta. Entonces, los costos inventariables son todos los costos de un producto que se consideran activos en el balance general al momento de su incurrencia y se convierten en costo de la mercadería vendida cuando se vende el producto. Vamos a ver en cada caso, en cada tipo de empresa. En las empresas productoras serán costos inventariables todos los costos de fabricación. En las empresas comerciales, los costos inventariables serán los costos de comprar la mercadería que se va a vender en el mismo estado que se adquirió. Y en las empresas de servicios no hay costos inventariables, ya que no hay inventarios. Veamos la diferencia entre costos inventariables y costos del periodo. Los costos del periodo son costos que aparecen en el estado de resultados
y son distintos a los costos de la mercadería vendida. Es decir, que si nos ubicamos, si ustedes imaginan el formato de un estado de resultados, tenemos todos los costos que se incluyen durante un periodo, menos el costo de la mercadería vendida. Es decir, se consideran gastos del periodo contable en el que se efectuaron porque contribuyeron a generar los ingresos de ese periodo. En las empresas productoras, los costos del periodo no se relacionan con la función de producción. Es decir, son todos los gastos en los que se incurrieron durante el periodo, pero que no están vinculados a la función de producción. En las empresas comerciales, son todos los gastos en los que se incurren, pero que no están relacionados con el costo de la mercadería comprada para la reventa. Y en las empresas de servicios, todos los costos que aparecen en el estado de resultados son costos del periodo, ya que no hay costos inventariables en este tipo de empresas. Bien, comprendido este tema, vamos a pasar al segundo aspecto que quedaba pendiente, que es una frase que ustedes pueden encontrar en la bibliografía que dice que hay costos diferentes para propósitos diferentes. Vamos a ver a qué se refiere esta expresión. Si se define el costo del producto, no de producción, sino del producto, como la suma de los costos asignados a un producto para un objetivo específico, nos vamos a encontrar con que diferentes objetivos que se presenten van a dar como resultado diferentes medidas del costo del producto. Vamos a desarrollar distintos ejemplos de objetivos que se pueden presentar. Por ejemplo, podemos tener como objetivo la toma de decisiones sobre fijación de precios, o la toma de decisiones sobre mezcla de productos, la contratación con entidades gubernamentales, o la presentación de estados contables. ¿Sí? Estos son distintos objetivos. Lo que vamos a ver a continuación es en cada caso cómo se conformaría el costo necesario para analizar cada uno de estos objetivos. Vamos con el primer caso. Toma de decisiones sobre fijación de precios. En este caso, al administrador le interesa la rentabilidad total de los productos. Entonces le va a asignar los costos en que incurrió durante todas las funciones de la cadena de valor. Quiere decir que para conformar el costo del producto se van a incluir los costos de todas las funciones de la cadena de valor. Los costos de investigación y desarrollo, más los costos de diseño, más los costos de producción, de marketing, de distribución y de servicio al cliente, van a conformar para este objetivo de fijación de precios el costo del producto. Pasemos al otro ejemplo. Si el objetivo es la toma de decisiones sobre mezcla de productos, para determinar cuáles son los productos más rentables y poder fijar la mezcla, también se le van a asignar los costos de todas las funciones de la cadena de valor. Entonces es un caso similar al ejemplo anterior de fijación de precios. Se van a tomar los costos de las distintas funciones de la cadena de valor para conformar en su totalidad el costo del producto. El tercer objetivo es la contratación con entidades gubernamentales. ¿Qué sucede en estos casos? En las licitaciones se suele reembolsar a los contratistas en base al costo del producto más un margen de utilidad. ¿Sí? Generalmente cuando se hacen contrataciones gubernamentales, el precio que recibe la empresa se forma a través de la fijación de un costo del producto y un margen de utilidad que se le agrega.
De esta manera se establece qué partidas de costos se incluirán y cuáles no al calcular el costo del producto. Entonces, generalmente en estos casos, para establecer el costo del producto se va a tener en cuenta los costos de investigación y desarrollo, que pueden ser en su totalidad o una parte de los mismos, los costos de diseño y los costos de producción. De esta manera, sumando estos componentes, se va a calcular el costo del producto. Y no se tendrían en cuenta, por ejemplo, los costos de distribución, de marketing, de servicio al cliente. Otro ejemplo que teníamos era la presentación de estados contables. Si el objetivo es presentar estados contables, los informes para terceros sabemos que se realizan de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y en este caso, solamente los costos de producción son los costos inventariables. Por eso, el costo del producto va a ser igual al costo de producción. Hemos visto entonces con estos 4 ejemplos los distintos casos en los que se demuestra que según sea el objetivo que tenemos o el propósito, va a ser el cálculo del costo que vamos a necesitar realizar. Pero atención, es importante tener presente que un concepto de costos que se utiliza a los fines de informar a externos puede no ser el adecuado para dar a conocer a los gerentes las cuestiones internas. ¿Sí? Por ejemplo, el costo de publicidad de un nuevo producto que se va a incorporar y que se estima, por ejemplo, una vida útil mayor a 2 o 3 años. En los informes para externos, este costo de publicidad va a figurar en el estado de resultados del periodo en el que se incurre en dicho costo. En cambio, en los informes internos de la empresa, que generalmente están destinados a evaluar la actuación de las subunidades de negocios, estos costos de publicidad podrían desglosarse y ser cancelados a lo largo de varios años, mientras dure la vida útil, por ejemplo, del producto que se va a incorporar. Bueno, el último punto que nos queda pendiente es la clasificación de costos. En este punto, lo que he tratado de desarrollar o de resumir son las distintas clasificaciones que podemos encontrar y que algunas ustedes ya las han visto durante el desarrollo de este capítulo en temas anteriores. Vamos a empezar con la primera clasificación. Podemos clasificar los costos según las funciones de negocio, ¿sí? Y para esto nos remitimos a lo visto ya en la cadena de valor, en las 6 funciones de negocio. Entonces los costos pueden clasificarse en costos de investigación y desarrollo, que son costos relacionados a la creación y experimentación de ideas sobre nuevos productos, servicios o procesos. Y vamos a desarrollar el caso de la fabricación de teléfonos celulares. En este caso, un costo de investigación y desarrollo podría ser el costo del desarrollo de nuevos algoritmos que sean más eficientes para la comunicación. Luego tenemos los costos de diseño. Son costos vinculados a la planeación e ingeniería detallada de los productos, servicios o procesos. En este caso, nos podemos encontrar con el costo de diseño de una carcasa de celular, por ejemplo. Luego tenemos los costos de producción, que son los costos involucrados en la adquisición, coordinación y ensamble de recursos para fabricar un producto o prestar un servicio. Bien, acá podemos tener como ejemplos de costos los costos de ensamble de los distintos componentes electrónicos, los costos de embalaje, por ejemplo, los circuitos electrónicos.
Dentro de los costos de comercialización vamos a incluir los costos de promoción y venta de productos o servicios a clientes existentes o potenciales. Dentro de esta clasificación podríamos incluir los costos de publicidad en la vía pública o de publicidad a través de Internet. Seguimos dentro de la misma clasificación, tenemos los costos de distribución, que son los costos relacionados con la entrega de productos o servicios a los clientes, ¿sí? Por ejemplo, el costo de envío de los celulares desde la fábrica a comercios mayoristas que a su vez los van a distribuir. Y por último, los costos de servicio al cliente, que son los costos de apoyo al cliente posterior a la venta. Por ejemplo, podríamos incluir costos de atención telefónica a consultas de clientes, o costos por reparación o reemplazo de equipos dañados que están dentro del periodo de garantía. Bueno, tenemos otra clasificación que es según la asignación a un objeto de costos. Recuerden el concepto de objeto de costo, que es algo a lo cual queríamos calcularle el costo. Y vamos a clasificar los costos en directos e indirectos. Los costos directos son los costos relacionados a un objeto de costos y que pueden rastrearse de manera económicamente factible. ¿Sí? En este caso, podemos tomar como objeto de costos el celular, ¿sí? La unidad de celular a la que le queremos medir el costo, y un costo directo podría ser la batería que se incluye dentro de ese celular. Como costos indirectos, tenemos que son los costos relacionados a un objeto de costo y que no pueden rastrearse de manera económicamente factible. Podemos tomar como ejemplo entonces lo que sería un sueldo de un jefe de línea que trabaja en la planta para distintas líneas de celulares. Fíjense las dos definiciones que tanto los costos directos como los indirectos dice que tienen que estar relacionados al objeto de costo, ¿sí? Porque comúnmente los alumnos vinculan erróneamente que el costo indirecto es algo que no está relacionado al objeto de costo. En ambos casos tiene que estar relacionado. La diferencia que hay es si se pueden rastrear de manera económicamente factible o no. Tenemos otra clasificación que es según el patrón de comportamiento del costo en relación a los cambios en el nivel de actividad. Y en este caso podemos dividir a los costos en variables, fijos y mixtos, también llamados semivariables o semifijos. Los costos variables son costos que cambian en la misma proporción a los cambios en el nivel relacionado de actividad o volumen. Para el caso del celular que estamos analizando, un costo variable podrían ser el costo de los componentes electrónicos que se incluyen dentro de cada unidad de celular. El costo fijo es un costo que permanece constante por un periodo dado ante cambios en el nivel relacionado de actividad o volumen. Podemos tomar como ejemplo el caso que vimos recién del sueldo del jefe de línea, ¿sí? Que atiende distintas líneas de producción de celulares y que no está vinculado al nivel de actividad. Por último, el costo mixto, semivariable o semifijo, es un costo que tiene elementos fijos y variables. Nos vamos a encontrar acá con dos tipos de componentes. Un ejemplo podría ser el costo de la energía eléctrica de la planta de producción, en la que tenemos un componente fijo, ¿sí? Como costo de energía, y un componente variable asociado al nivel de consumo que tenga la planta, que a su vez está vinculado al nivel de actividad. Otra clasificación que tenemos es según se calcule un total o un promedio.
Entonces vamos a tener costos totales o costos unitarios o promediados. El costo total es la suma de la totalidad de los costos. Y el costo unitario es el costo que se calcula dividiendo el costo total entre el número de unidades. Esta clasificación que hacemos entre costo total y costo unitario lo podemos aplicar a la totalidad de los costos o también lo podemos ver, por ejemplo, enfocado en costo variable. Entonces, supongamos, yo puedo calcular cuánto es el costo variable total y si lo divido por el número de unidades, voy a tener el costo variable unitario. Otra clasificación que tenemos de los costos es según sean activos o gastos, que es lo que vimos en el primer punto de esta clase. Podemos clasificarlos en costos inventariables o costos del periodo. Los costos inventariables, dijimos anteriormente, son todos los costos de un producto que se consideran activos en el balance general al momento de incurrir en ellos, y que se convierten en costo de ventas cuando se vende el producto. Acá tengan en cuenta lo que vimos de los distintos tipos de empresas. Y los costos del periodo son todos los costos del estado de resultados que son diferentes al costo de venta. Bien, otra clasificación muy importante que vamos a ver es según los costos de producción. Y acá hago un llamado de que esta es una primera clasificación en función de estos costos de producción. Los costos pueden ser clasificados en costos de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Vamos a ir al primer punto, costos de materiales directos. Son los costos de adquisición de todos los materiales que al final se convierten en parte del objeto de costos. Producción en proceso y después productos terminados. Y que pueden identificarse con el objeto de costos de manera económicamente factible. Quiere decir que dentro de esta clasificación vamos a incluir para el caso del celular todos los componentes, la materia prima o insumos que forman parte de la unidad y que pueden identificarse con esa unidad, con ese objeto de costos de manera económicamente factible. Quiere decir que van a ser materiales directos a ese objeto de costos. En primer lugar, los vamos a tener dentro de la cuenta producción en procesos, activados para luego pasar a ser productos terminados cuando el producto ya ha sido terminado. Dijimos también que están los costos de mano de obra directa, que son los costos de la remuneración de toda la mano de obra de fabricación que se puede identificar con el objeto de costos, de manera económicamente factible, y que en primera instancia van a formar parte de la producción en proceso para luego ser producto terminado. Bueno, aquí también, este segundo componente también es directo al objeto de costos. Por ejemplo, podemos tener en cuenta en esta clasificación los sueldos de los operarios que trabajan en cada una de las líneas de fabricación de celulares. Y por último están los costos indirectos de fabricación, que son todos los costos de fabricación que se relacionan con el objeto de costos, pero que no pueden rastrearse hasta ese objeto de costo de manera económicamente factible. ¿Sí? Esto nos lleva a recordar la definición o cuando vimos lo que era un costo indirecto. También está relacionado al objeto de costos, que en este caso es nuestra unidad de celular, pero su seguimiento, su rastreo no se puede realizar de una manera económicamente factible. Por lo tanto, estos costos van a ser asignados, temas que veremos más adelante. Podemos poner como ejemplo la depreciación de un equipo que intervenga en el ensamble de los celulares, ¿sí? Siempre que sea un equipo perteneciente a la planta. O también pueden ser los sueldos por
al personal por limpieza de planta, por ejemplo. Pasemos a la siguiente clasificación, que también es según los costos de producción, pero esta es una segunda versión. Los costos pueden ser clasificados en costos primos o costos de conversión. Los costos primos son todos los costos directos de fabricación. Es decir, que si nos basamos en la clasificación anterior que vimos, dentro de los costos primos vamos a incluir los costos de materiales directos y los costos de mano de obra directa. Mientras que los costos de conversión son todos los costos de fabricación diferentes al costo de los materiales directos. Quiere decir que acá vamos a incluir la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, atención, porque el componente mano de obra directa, dentro de esta clasificación, se encuentra en ambos puntos, ¿sí? La mano de obra directa forma parte de los costos primos y también forma parte de los costos de conversión. Por último, tenemos una clasificación de costos según sea que se ha incurrido o no en dicho costo. Entonces el costo puede ser real o presupuestado. El costo real es el costo en el que se ha incurrido. Es un costo histórico o pasado. Mientras que el costo presupuestado es un costo futuro, también llamado predeterminado o pronosticado. Es un costo que todavía no ha sucedido, no se ha incurrido. Bueno, de esta manera hemos completado los 3 puntos que hacen al tema teoría general del costo y conceptos básicos que se iban a desarrollar en esta clase. Vimos los costos como activos y gastos, teniendo en cuenta o basándonos en los distintos tipos de empresas para comprender mejor el concepto. Luego vimos qué significa la expresión costos diferentes para propósitos diferentes, y de lo que concluimos que no siempre vamos a tener una única forma de calcular el costo. Y por último vimos la clasificación de costos haciendo un resumen de todo lo visto hasta el momento en la materia respecto de este tema de clasificación. Bueno, espero que esta clase haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.